Continuamos con esta entrevista con el licenciado Radamés de la Rosa. Él es el director ejecutivo de Casa Abierta, una institución que lucha pues con todo este problema de las personas que tienen adicción y todo, y trabaja con la parte esta en el tema del consumo de drogas. Conversé con el magistrado José Alejandro Vargas en una entrevista que le dije, y me confió que para él una de las decisiones más difíciles de adoptar es cuando diariamente, cuando le toca realizar su trabajo, se encuentra con muchachos que han ido por un asunto o que le encuentran drogas, pero en la mayoría de los casos que han cometido alguna ratería. Y tiene la disyuntiva, porque a veces hasta con asuntos de violencia, y tiene la disyuntiva de enviar, no tiene como alternativa que no sea enviar a una cárcel a esos jóvenes, porque él estando consciente de que están enfermos, de que lo que necesitan es atención a que le curen su salud de adicción, que por eso es que cometen esas fechorías, y dice que está consciente que cuando lo envía a las cárceles sus problemas pueden agravarse, pero que no tiene otro mecanismo, que el Estado no ha pues creado otro mecanismo, otra estructura para que esos jóvenes reciban las atenciones médicas del lugar, porque bueno, ustedes, la ONG que trabajan, no tienen ni siquiera la capacidad y sobre todo pues la parte de los recursos ni se diga. Entonces él dice, lo reveló en un programa de televisión, que esas son una de sus mayores situaciones incómodas que se enfrenta en el día a día, asociando con lo que usted dijo antes de la pausa, del hecho de que fue a Najayo y le habló de personas que habían violado la ley 5088, pues está claro ahí. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿cómo no es posible de que sobre todo a nuestra juventud, y puede ser a personas de cualquier edad, no tengamos esta capacidad como Estado de curarlo de esa desgracia? Porque la frase que empecé a formular en la ocasión anterior se completaba con la siguiente pregunta al director de la cárcel de Najayo. ¿Y cuántos son por simple posesión? Y Bolívar me dijo la mayoría. Ay, Padre amado. Es decir, el juez, como el magistrado Alejandro Vargas, tiene una ley, tiene que cumplir con esa ley. Y él sabe que lo que está haciendo es peor que lo que si lo dejara libre, pero hay una violación a la ley. La ley nuestra tiene que modificarse. Y tenemos que tener, hay un proyecto que se empezó, que fue un piloto que parece que se va a quedar ahí, de alternativa a la prisión, que no funcionó adecuadamente, que implicaba que las personas que llegaban a prisión, llegaban al juez con un problema de consumo y se advertía que su problema era básicamente de consumo, se enviaba con una sanción básicamente administrativa a un lugar de tratamiento para entonces ver con el tiempo cómo iba evolucionando para luego, o sea, no se le enviaba a prisión. Pero eso fue un piloto que ya acabó y que no ha terminado de tomarse en cuenta. Es que la ley nuestra no permite otra cosa. La ley nuestra es del 88, cuando todavía la guerra contra la droga era la mirada que había en el La mundo. parte represiva, La parte impulsado represiva. todo eso por Estados Así, Unidos. efectivamente. Es una ley, como en toda América Latina, que fue impulsada por Estados Unidos. Los consejos de droga fueron también una medida tomada por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros en el país no hemos tenido la suficiente claridad, nuestros gobernantes, vamos a decirlo de esta manera, de entender el fenómeno. No se auspicia nunca un debate importante sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre esos jueces que se ven obligados a cometer este hecho porque la ley así lo establece. La ley nuestra es tan draconiana que te dice que cualquier cantidad con la que te encuentren, si es heroína, eres un traficante. Es un absurdo. Pero también la ley es también muy inflexible cuando te dice menos de tantos gramos es simple posesión. O sea que cualquier cantidad que te encuentren es simple posesión. Y eso es posesión culposa en la ley nuestra. O sea que simple posesión es culposa. Implica que el juez tiene que aplicar la ley de 6 meses a 2 años de prisión. O
No Yo, puede yo ser. recuerdo, y ahora lo puedo revelar, un episodio, y cuando nosotros vivíamos en el Sánchez Luperón, un episodio dramático, nuestra familia, mi madre estaba viva, y por un problema ahí de hipertensión y de toda esta cosa, y un asunto ahí, pues problema con el sueño, le indican una diazepam, creo, para dormir, algo así, no sé si recuerdo fue ese. Y entonces mi hermano que la compró y después pues, extravió la indicación, y trabajando en la Duarte, ahí pues hubo un operativo cuando se iba y le encuentran la pastilla, y seguido se lo llevaron para la Dirección Así es. Nacional de Control de Drogas. Lo iban a enviar a la Victoria, la cosa. La suerte que eh, nos movimos con el médico, y el médico volvió y dijo, bueno, esta es la indicación, y mandó el expediente y todo eso. Y uno dice, bueno, pero y también sin ver el historial y todas estas cosas, y que muchas personas y un abogado y todo, y pues ahí las cosas pudo haberse, ahí se solucionó. Que creo que eran 4 o 5 pastillas, que ni siquiera una cantidad Sí. porque en ese tiempo no se podía comprar, y tampoco los recursos eran porque era por un par de noches. Y recuerdo ese drama, y esa situación todavía seguirá más o menos así. Exactamente, porque la ley nuestra solamente establece la cantidad de sustancia en posesión. No toma en cuenta lo que usted acaba de decir. O sea, yo tengo que ver si esa persona es un usuario. Y si es un usuario, debo remitirlo a un médico, no a la prisión. La ley establece que hay que remitirlo a la prisión porque es posesión culposa. O sea, es esto lo que hemos estado planeando hace muchos años en el país. Necesitamos que en la sociedad, la gente que está en el sentido común, empiecen a levantar su voz para que esto cambie, porque nuestras autoridades han sido sordos a cambiar esta ley. Esta ley es draconiana, es abusiva, esta ley no resuelve nada, llena la cárcel de personas inocentes. Como el caso de tu hermano, hay miles de personas que han sido detenidas, posiblemente no con una pastilla para su madre, sino con un tabaquito de marihuana, y por eso se le gasta 6 meses de prisión. O Para sea, no dañarlo puedes. en las Y en cárceles, la cárcel, porque sí, eso es en la peor. mayoría de los casos es una escuela del crimen Así que es, hay, o sea, así de es. generación, de falta de toda la violación a la dignidad humana. Entonces, y ustedes, las instituciones que luchan, eh, para, sobre todo para trabajar con estas personas que han tenido problemas, en ese sentido, como dice un amigo mío, trabajan con la lengua y los 20 dedos, porque en cuanto a recursos son muy limitados los que ustedes pues pueden tener para trabajar con estas personas, ¿verdad? Sí, ese es el problema de que no hay una política integral, sino que hay 4 o 5 entidades, entre las que está Casa Abierta, que tenemos apoyo del Estado a través de subvención, que la varían cada 4 o 5 años, pero sobre todo una subvención limitada. Pero hay muchas más entidades en el país, hay más de 100 entidades trabajando en el tema de tratamiento, que no tienen ningún tipo de apoyo. Entonces usted ve a los muchachos vendiendo postalitas en la calle, vendiendo fundas en la calle, buscando, las iglesias sobre todo tienen muchos centros de tratamiento, buscando la comida diaria para esos muchachos que están allí Perdón, en el internos. Estado no hay, en salud pública no hay todo un departamento, una institución, que sé yo, tengo maternidad, tengo ortopedia, tengo hospitales ortopédicos, tengo todo eso, pero no tienen hospitales, de centros más bien, desde el Estado, viéndolo en función de un problema de salud pública. No hay un presupuesto para trabajar con ese tipo de personas, que con ustedes las organizaciones, más allá de un subsidio que le dan, que a veces se va en pago de alquiler y de los servicios de luz, de agua y todas esas cosas. O sea, no hay una política de Estado en ese sentido. Hay un proyecto que está empezando en el Hospital Mocoso Puello para personas usuarias de heroína, usuarias de droga en general, pequeño, modesto, solamente en ese hospital. Pero si una persona llega con una sobredosis de heroína, fíjate qué pasa con las drogas. Si una persona consumidora de droga tiene 10 años consumiendo droga y decide que la va a dejar y se va a un centro de tratamiento y se recupera, esa persona es de alto riesgo. Claro. Porque en el momento que él retoma el consumo, él lo va a retomar donde lo dejó. Así Y es. ya su organismo cambió.
ahí no hay la misma tolerancia. Y la misma dosis que él se tomaba antes, ahora es una sobredosis para él. Esa persona toma la sustancia y tiene una sobredosis. Va a un hospital público y no hay con qué tratarlo, porque una sobredosis hay que tratarla con otros medicamentos, no hay con qué tratarla. Y no hay expertise tampoco del que están allí. No ha habido, el gran ausente en la materia de droga del país es salud pública, porque ni siquiera está en el Consejo de Drogas, que debería estar dentro del Consejo de Drogas. Que sí, debería presidir el Consejo de Drogas, el Ministerio de Salud Pública. Deberíamos tener un Consejo de Drogas formado por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, organismos que trabajan con la gente, son los que tienen que estar ahí para pensar desde educación, desde salud, desde juventud, desde mujer, el tema de las drogas. Y no se imparte, inclusive, no se da en la educación, como dice usted, debe comenzar a trabajarse con ese tema, inclusive siquiera como eje transversal para trabajar, porque esos son los potenciales consumidores y toda esa situación. El aspecto este que se ha debatido mucho y que ha creado mucha situación mediática, el asunto de la burundanga, ¿qué es eso y qué es lo que hace? Y si se consume con fines adictivos o se usa como medio delictivo para delincuentes, pues dormir a la persona. ¿Qué es realmente eso? La burundanga no es una droga, primero. Okay. La droga, la sustancia que se está usando se ha bautizado como burundanga, pero no sabemos qué es. Lo cierto es que esto en España, en Colombia, en otros países, se ha demostrado que es un cóctel de sustancias. Son varias sustancias juntas que se usan. Lo que pasa es que como no ha habido atención al fenómeno, eso es viejo en el país. Okay. No se ha podido determinar. Es una sustancia o un cóctel de sustancias que a la persona le suministran de manera que sí que se dé cuenta, o en el agua, o en una bebida, en una cerveza, en un trago de vino, en un trago de whisky, en una discoteca, o en la calle, con una inhalación a través de un papel donde está impregnado de esa sustancia, y genera un automatismo del cerebro, o sea, la persona pierde la voluntad y se queda por 2 horas obedeciendo la orden que tú le des. No es un mito. Nosotros conocemos personas que han sido asaltadas de esa manera. Lo que no sabemos es qué tipo de sustancia es. Okay. Y las autoridades no han todavía asumido esto como un problema de seguridad ciudadana y un problema de salud, porque una persona que es afectada por esta sustancia desarrolla problemas psicológicos, desarrolla, por ejemplo, una paranoia, tiene problemas para dormir, puede tener que tenga depresión, puede tener un problema a largo plazo si no se le atiende adecuadamente. Pero no se sabe qué es la famosa burundanga. No se ha podido detectar quién la está usando, quién la está trayendo. No es una droga que la persona la consume, sino que se la hacen consumir para asaltarla, para robarle. Y obviamente tiene que haberse cometido mucho más delitos, como son violaciones sexuales a mujeres, a niñas, con este tipo de sustancias. Entonces, nosotros hemos estado llamando la atención sobre esto. No es una cosa que alguien se inventó. Es algo que está ocurriendo en el país, como está ocurriendo en Colombia, en Estados Unidos, en muchos países, en España está ocurriendo también. Pero tenemos que empezar a darle la cara al fenómeno, a entender qué está ocurriendo, a detectar por dónde viene. Posiblemente se está comprando por internet y la traen al país, no sabemos nada del fenómeno. La realidad es que hay muchas personas que están siendo asaltadas con ese método delincuencial. ¿Cómo no? Profesor, le agradezco sinceramente su participación. Y nada, pues estamos siempre para llamarlo, para que nos ayude un poco a entender. Este es un tema que se requiere mucho conversar y llamar la atención, sobre todo de las autoridades, porque estamos perdiendo. Lo más preocupante es que una gran cantidad de jóvenes está haciendo el doble papel de víctima y de victimarios a la vez. Víctimas en tanto y cuanto pues el tráfico de drogas lo lleva a ser consumidores, y victimarios porque en la medida en que ya dependen de la droga sin tener dinero, pues comienzan a realizar acciones delictivas y a dañar a otras personas, se destruye la familia y todo esto. Y la realidad es que es un gran problema que tenemos y hay que trabajar mucho en esto. Así es. Como no, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Intero Crédito. Hasta entonces.